por la periodista y abogada e investigadora Ana Correa. Y con ella es con la que vamos a hablar ahora para que nos cuente un poquito más la historia real detrás de esta ficción que en breve vamos a poder disfrutar. Ana, ¿cómo estás? Te saluda Guillermo Curó, Alejandro Alfie, Milian Salinas y Nicolás Luca. ¿Cómo andan? ¿Qué Buenas tal? Buenas noches, noches. acá estamos todos. Antes que empiece la transmisión del fondo del mar. Antes que empiece la transmisión del Fondo del Mar. Claro. Bueno, ahora sí, yo creo, Nico, que podemos aplaudir, pararnos lo que fuere, porque Sí, 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 realmente... estábamos por... Todavía no empezó, por eso No, por la está entrevista. No, buenísimo. por vos tenemos que... Claro, vamos a Estamos Claro. muy contentos de poder hablar un ratito con vos. Bueno, muchas gracias por llamarme. Bueno, Ana, contanos, recién yo resumía bastante mal, por cierto, lo que fue la historia de esta chica que conocemos como Belén y que vos investigaste y publicaste en el libro Somos Belén. Contanos, dentro de lo que se pueda contar, los puntos más importantes de ese relato. No, igual lo contaste bastante bien, lo resumiste bastante bien, que sí es una historia que cuesta mucho creer que haya sucedido. De hecho, yo por eso arranqué a escribir el libro y a investigar, porque, digamos, es una historia que se había conocido un poco, porque cuando se supo que había una chica presa por un aborto espontáneo en Tucumán, se dio a conocer en 2016 que estaba pasando esto, y ahí el movimiento de mujeres, varias periodistas, artistas, salieron a pedir por su liberación. Se hizo una marcha muy importante, empezaron marchas chiquititas, después una muy importante, y bueno, gracias, digamos, estaba centralizada la defensa de esta chica en la abogada Soledad Deza de Tucumán. eh, Finalmente se la libera y después la Corte Suprema de Tucumán, ya ella en libertad, dice que fue una barbaridad que haya estado ella presa, que se violaron todos los principios, no había pruebas, era como todo el, digamos, la sentencia del Superior Tribunal de Tucumán dice, hicieron todo un desastre, capacítense que no vuelva a pasar una cosa así. Pero bueno, pero esto lo conocía la gente de Tucumán, la gente del movimiento de mujeres, y a mí me llamó mucho la atención que en el debate del 2018, por la legalización del aborto, se habló de este tema, pero los senadores seguían diciendo, en la Argentina no hay presos por aborto y Ujú. demás. Eh, y me llamó mucho la atención, que es lo que también vos marcás, que en democracia hubiera una persona que, aún liberada, aún con una sentencia que la favorecía, permaneciera clandestina, porque es el día de hoy que sigue estando clandestina. Entonces, nada, la busqué, la rastreé, estuve meses hablando con ella, fui a Tucumán y hablé con todos, digamos, no solamente con las que la defendieron, sino con lo que la acusaron, fui al lugar donde, al hospital donde ella fue, bueno, y de esa manera un poco reconstruí la historia. Lo cierto es que en el siguiente debate por la legalización del aborto, eh, ya nadie dijo que no había presas en la Argentina por aborto, y tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados citaron fragmentos de este libro como para argumentar de qué es lo que pasa cuando vos criminalizás en un país algo que, digamos, como estaba criminalizado el aborto. Cuando hay un aborto espontáneo, pensás, ay, debe ser un crimen. O sea, es una barbaridad, pero estaba pasando. Así que bueno, más o menos esta es la historia. Ana, buenas noches. Nicolás Luca te saluda. Yo me acuerdo... ¿Cómo estás? Bien, gracias. Me acuerdo también en esos debates, en paralelo a esos debates, la historia de la Argentina seguía y nos enterábamos de nenas de 11 años que habían sido violadas bajo cualquier punto de vista que se lo quisiera ver, eh, funcionarios públicos provinciales, fuera Tucumán, fuera Salta, se negaban o intervenían directamente para aplicar algo que ya existía en Argentina desde 1926 y que no estaba en debate. No era por la despenalización del aborto voluntario, sino por los casos de violación. Y médicos que se tuvieron que mudar de provincia. ¿Tenés noción de si eso sigue ocurriendo? Mira, era realmente, porque cambió todo en tan poco tiempo, pero era algo siniestro porque como vos decís, la ley de 1921
permitía algunas causales para Ujú. acceder al aborto. Bueno, uno era por el aborto por violación, y en el 2012 la Corte Suprema de la Argentina, en el fallo FAL, dice que la ley es clarísima, hay Sí. causales que se tiene que acceder. Claro, Y pues te no discutían solo, con o la sea, coma, ¿viste? Te decían, no, en realidad el legislador quiso decir tal cosa, y no, era bastante lineal. claro, ¿y qué es lo que pasa? Que en estos casos el tiempo que pasa juega muy en contra. Ujú. Entonces, los médicos tenían miedo que los denunciaran penalmente. Entonces, era muy difícil que las chicas accedieran a un aborto. Y también en casos bueno, que se dieron a conocer, yo conté una experiencia personal también, incluso en el caso de embarazos no viables, que estaba totalmente permitido, tampoco se podía acceder. Mira, yo creo que hay lugares donde sigue siendo, eh, de todas maneras se formó una red que rápidamente estos casos se dan a conocer y se trata de garantizar. Cambió muchísimo a partir de la legalización del aborto, pero sigue habiendo dificultades. Por esto que te digo, si cualquiera pone en discusión algo, eh, ya con que pasen un par de semanas todo se complica. Eh, pero la verdad que no tengo para darte ejemplos concretos de que esté pasando y no quiero hablar No, obvio, obvio. de más sin tener fuentes concretas. Sí, digamos, sí, obviamente siempre hay resistencias y demás, pero si pensamos, que eso también lo digo en el libro, porque para todos los que no lo puedan creer, hasta el 2018, en los programas principales de televisión, Ujú. eh, no se podía pronunciar, no había una norma que dijera, pero nadie hablaba de la palabra aborto. Sí. Eh, Era como una, un- una Claro, un tabú. costumbre. Sí, exactamente, pero no se hablaba y de repente se empezó a hablar, se empezó a contar y se empezaron a mostrar estas cosas horribles que estaban pasando. ¿Qué tal, Ana? Te habla Alejandro y te quería hacer una consulta porque, bueno, también están aquellos que están en contra del aborto y que pueden cuestionar un poco, no quizá el tema de que haya estado presa Belén, pero sí la situación que ocurrió respecto a su embarazo y el aborto que se dio en esa circunstancia. Vos que lo investigaste, ¿qué fue lo que ocurrió ahí? Mira, acá ocurrió algo muy simple, o sea, Ujú. llegó Belén a un hospital con un dolor de panza muy fuerte y como había tenido peritonitis hacía muy poco, en el hospital creyeron que era una secuela de la peritonitis. O sea, ella no sabía que estaba embarazada, los que la reciben en el hospital tampoco pensaron que estaba embarazada por lo que vieron, o sea, y pasó por enfermeras, médicos, qué sé yo, hasta que empieza a tener pérdidas. O sea, esto es un aborto espontáneo. Eh, y suena también absurdo, pero yo siempre digo que a mí me gusta mucho, sobre todo en estas cuestiones, basarme en datos oficiales. En Tucumán había alrededor de 400 procesos penales que tenían que ver con abortos espontáneos. Porque se denunciaba penalmente, casi nadie iba presa, fue Belén presa, pero imagínense ustedes, voy a decir una brutalidad, que tienen, no sé, apendicitis, y les queda un proceso penal. O sea, les quedan antecedentes penales por tener apendicitis. Acá estamos hablando de pérdidas que no hubo decisión. Más allá de que también ahora podría estar horas defendiéndote el derecho de una mujer a acceder a un aborto cuando lo requiere y demás, pero te voy al extremo. Acá por abortos espontáneos te armaban causas penales. Y también pasaba mucho que en un hospital público, en las clínicas privadas no, en las clínicas privadas vos tenés un aborto espontáneo y te miman, te consuelan, te dicen, uy, bueno, no te preocupes, vamos a investigar qué pasó. No, acá la presunción es, se debe haber hecho un aborto. Eh, no sé si te contesté la pregunta. Sí, a mí la única duda que me queda respecto al caso de Belén, eh, yo la verdad que lo conozco por encima y por eso te lo pregunto, es esa situación que comentan de que ella
no sé si tuvo o habría tenido la pérdida en el baño, o que encontraron un feto en el baño, ¿no? No sé bien cómo es, por eso te lo Claro, pregunto. eso también, digamos, el libro, si bien es un registro de un relato, es un libro de no ficción. La película sí va a estar adaptada porque, bueno, esto siempre pasa. Guillermo, que tenés así experiencia en las películas, siempre hay como licencias ficcionales, Sí, pero claro. en el libro, en el libro sí voy citando las fuentes, o sea, no hay, para que se den una idea, hay declaraciones de alguien que dicen que encontró un feto. En ningún momento se hizo un ADN, eso desapareció. Entonces, digamos, todas las afirmaciones que se hicieron que la complicarían, eh, no están probadas en el expediente. Yo me acuerdo ahora no me acuerdo quién era la senadora, pero una senadora de Tucumán que era la que más la acusaba, eh, que me invitaron a hablar con esta ronda que hacían de invitación de especialistas o de demás, eh, que pudieran aportar. Y cuando yo le digo, dígame la prueba de lo que está afirmando, en un momento dijo, no, la verdad que no, nada, no las tenía. Y en esto también nos hace pensar, ahora que hablamos tanto de las fake news, eh, no llegaron con la inteligencia artificial las fake news. O sea, acá, digamos, había un montón de afirmaciones. De hecho, en el expediente se ven unas cosas increíbles. En una página dice que encontraron un feto de sexo femenino. A las 10 páginas dicen que era un feto de sexo masculino. Eh, en uno cambian la medición de cuánto medirían de los centímetros alrededor de 6 veces. O sea, eh, realmente es increíble que además tanta gente que había visto ese expediente, porque todo eso lo revisa Soledad Esa y quienes presentaron amicus después de la condena para la apelación. Lo que es increíble, Claro que Soledad era la abogada de ella. pero en la apelación, Claro. ella había tenido un abogado que contrataron que la estafó a la familia, toda la familia endeudada para pagarle a un abogado que terminó siendo un delincuente. Delincuente no lo digo, lo digo porque de verdad después lo condenaron como delincuente. Una defensora oficial que no la defendió y la llegaron de casualidad, se entera Soledad y, digamos, para cualquiera que se toma el trabajo de leer el expediente, dicen, no puedo creer que en la justicia no les haya dado vergüenza basarse en un expediente que se contradice varias veces con cosas básicas. O sea, esto que te digo, toda información diferente y básicamente están hablando que encontraron un feto que no está registrado en ningún lado, que nadie le hizo el ADN, pero sí hay un montón de pruebas que la muestran a ella entrando al hospital con unos jeans y una camperita diminuta que nadie se dio cuenta que estaba embarazada. Eh, pero te digo, ponele que el que está escuchando, los que están ahí digan, capaz que no están así. Yo los invito a leer todas las referencias que hay en el libro, que todas se pueden buscar. O sea, el Ujú. expediente está online, lo pueden ver, sobre todo el fallo de la Corte Suprema de Tucumán, que dice esto, que es, digamos, terminante con que se hizo todo mal en ese caso. Estamos nombrando mucho a Soledad Deza, le contamos a los oyentes que precisamente es el papel que va a hacer Dolores Fonsi en la película, porque además de directora es protagonista, y te quería consultar, ¿tuviste oportunidad de hablar con ella? ¿Tenés información sobre cómo va a ser esa adaptación del libro? ¿Con Dolores o con Soledad? No, no, con Dolores, con Dolores. Con Dolores, mira, quiero aprovechar para decir que estas son cosas que no pasan generalmente, o sea, yo tuve muchísima suerte de haber contactado a la gente de KIS, de la productora Kramer Stigman, Ujú. que es la que hizo El Eternauta, Relatos Salvajes y demás, eh, y tuve la increíble fortuna que va a ser Dolores Fonsi la directora. Te digo porque además de ser unos profesionales increíbles, son muy buenas personas
Y nosotros sí tuvimos algunas conversaciones, fue todo muy rápido porque lo de Dolores se supo hace muy poco, hace como un año. Eh, y, mm, y bueno, digamos, conversamos, no puedo decir nada porque pronto nos enteraremos de todos los detalles, pero yo confío plenamente en que, nada, fue como un sueño. A mí me encantó la película que ella hizo, Blondie. Claro, su ópera prima Me como encanta directora, exacto. Exacto, esta es su segunda Ujú. película. Me parece que, nada, que además de ponerle profesionalismo, eh, todo lo que es el cine, todo lo que son este tipo de proyectos, es importante la pasión que uno pueda poner. Así que, nada, Está creo feliz, que va a ser, está feliz. estoy feliz, Bueno, me estoy alegro. feliz, sí, Sabés sí. que estamos ya sobre el rotativo del aire en minutos, pero antes de despedirte, me gustaría preguntarte sobre otro proyecto que me parece súper interesante que estás llevando adelante, que es una inteligencia artificial que detecta sesgos de género, que se llama Olivia. Sí, te lo digo Brevemente rapidísimo, así no nos contame, tocamos con... brevemente eh, contame, o contanos, mejor dicho, a todos los oyentes del programa de qué se trata, porque es algo muy único, ¿no? Mira, el tema es así. Yo empecé a detectar como todo el mundo la cantidad de errores que tiene ChatGPT y otras inteligencias artificiales, pero sobre todo me di cuenta que está parado como en 1950. Eh, Le pedís un regalo para una chica que cumple 17 años y te dice un bebote para una chica. Bueno, entonces empecé a trabajar en un asistente dentro de ChatGPT que te detecta los sesgos de género o te hace respuestas que tengan en cuenta esta mirada. Y, de nuevo, para no imponer nada a nadie, en general te responde con datos y con preguntas. Por ejemplo, esto de Belén te diría, mira, pero si no, si tenés alguna duda, ¿querés ir a consultar a tal lugar? Como que no es que te hace una bajada, tipo, esto tiene que ser así. Te preguntan, ¿no te parece que este panel que hay 100 varones y ninguna mujer, te parece que está faltando algo? Así que se puede acceder en ChatGPT, se pone Olivia, sesgo de género, y entras ahí y le puedes preguntar cualquier cosa. Cuando encuentran un error, yo pido que me avisen porque yo todo el tiempo estoy tratando, no me gusta que tiren errores, entonces, y todas las respuestas les pido que las fundamente para que no crean que es verso, digamos. Así que ese es el resumen. Una excelente iniciativa. Ana, te agradecemos muchísimo esta charla con nosotros en la noche del domingo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Te mandamos un beso. Bueno, era Ana Correa, periodista, escritora, autora del libro Somos Belén. Estamos en tu vida. Estamos en todo el país. Somos la radio más federal. La única con presencia en